en cajas de seguridad de los bancos en una causa que no hace otra cosa más que avanzar. Carlos Melconian es economista y expresidente del Banco Nación de la República Argentina y está en comunicación con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Nacho Otero te saluda acá en Delta 90.3. Buen día, Nacho. Buen día a todos allá y un saludo grande a todos los que escuchan y gracias por el llamado. Un gusto atenderte. No, si un gusto. ¿Pueden levantar un poquito la voz? Sí, obvio. Ahí está. Un gusto Dale. poder hablar con vos. Empezamos justo hablando de esto de Surfinanzas. Te pregunto, porque vos sos un hombre de fútbol por excelencia, los dos somos hinchas de Racing. ¿Cómo estás viendo todo esto que está pasando con el bolonqui que hay ahora con la AFA? Bueno, tanto vos como yo somos futboleros del fútbol, Sí. así que tenemos que dividir en dos. Futboleros de fútbol estamos gozando tener un gran Racing deportivamente hablando y vamos a jugar una final. Así que el futbolero tiene la cabeza puesto en eso y viene dulce, más allá de haber quedado eliminado muy dignamente de la Copa frente al que fue campeón de la Libertadores. En el resto yo no hago distinción en la formación que he recibido y educación en mi casa. Camino por la vereda de la decencia en la vida, así que cada vez que veo este tipo de cosas, sea en el fútbol, en la AFA, en la política, en la relación entre privados, en donde sea, me pone y me siento muy mal y me gustaría que las cosas se aclaren. Claro. Así que no hay ninguna distinción frente a un evento mal habido de corrupción para que a todos aquellos que fuimos educados y con independencia de la modestia o grandilocuencia donde uno pudo haber vivido para caminar derecho por la vida. Así que me gustaría que todo eso, como en otros temas, no solo deportivos, se aclaren y ganemos el partido lo decente alguna vez. Y ya que estamos el del fin de semana, ¿no? Que lo tenemos que ganar. Ahora, Carlos... Sí, ese es el futbolero, por supuesto. Ese lo tenemos que ganar. Carlos, te quería preguntar por esta realidad económica argentina, ¿no? Que es bastante heterogénea, que tiene algunos sectores reactivándose, Sí. pero tiene al consumo... que todavía en el metro cuadrado de cada uno de nosotros no vemos esas cosas que a veces pasan en otros sectores. ¿Cómo estás viendo y qué pensás que pueda llegar a suceder si estas variables se mantienen en el tiempo del año que viene? Bueno, mira, evidentemente, primero, alguien debe creer que somos amigos, nos conocemos por lo que te voy a decir. Pero no, lo aclaro antes de tiempo. Lo que me acabas de preguntar muestra tu sentido de ubicación. Porque hay dos temas, fashion, en materia económica de corto plazo. Uno es financiero y otro es real. Real se le dice a los vinculados al nivel de actividad. El financiero son reservas, bonos y toda esta cuestión que se discute hoy día en términos de un nuevo financiamiento a la Argentina, sudando la gota gorda, y la acumulación o no de reservas, que es una simplificación del problema del sector externo que tiene Argentina. Y hay otro tema, que vos lo simplificaste en una palabra, y en la otra cuestión lamentablemente de moda, que es la heterogeneidad. Entonces, habitualmente los estudiantes de economía pensamos que cuando hay un ajuste, el primo hermano del ajuste, por lo menos inicialmente, es la recesión. Argentina tiene historia combinada de eso, porque Argentina durante muchos años tuvo simulacros de planes o de planes de estabilización que paradójicamente, como contenían la inflación y subían el poder adquisitivo, simultáneamente convivían con reactivación. Y este es una cosa rara. Es decir, acá en la Argentina hay un cambio de rumbo,
hay un cambio de fondo. No hace falta ni que aclare que lo otro no iba más, y que el cambio de rumbo en el sentido capitalista occidental es correcto, pero hasta ahí. A partir de ahí tenemos que desgranar lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que luego de un muy mal primer semestre en la asunción de este gobierno y un rebote posterior, nada más que eso, por allá por el mes de julio de este año, se dice en la jerga economicista, el que rebotó empezó a devolver lo que rebotó. Es el caso de la industria, el comercio y la construcción en particular. Entonces, estamos en un momento crítico de estos sectores, porque son sectores que el único premio consuelo que están pidiendo es ver si hay horizonte y tocar un piso. Es decir, cuando al gobierno se le pide de alguna manera empatía con los damnificados, es mostrar que hay horizonte, que no a todos les va bien, pero que hay horizonte, que hay piso. Por eso no es buena la intervención de personajes que profundicen del lado del gobierno esta cuestión de que esto vino para que algunos continúen y otros desaparezcan, como en cualquier otro programa. Eso pone mal anímicamente a los perdedores. Entonces, hoy tenés en la Argentina la mitad del 40% del PBI, dentro de lo que definiste como heterogeneidad, no sé si usar la palabra perdedor, buscando un horizonte. Y tenés 25-30%, uso la otra palabra, ganador, vinculado a lugares donde Argentina tiene con qué, que es petróleo, energía, gas, que otras administraciones lo tenían postergados por la desconfianza que generaban, porque esa puerta no terminaba de abrirse y acá se está abriendo. Y lo que debe ser a futuro en la Argentina no es lo uno o lo otro, es aprovechar a la potencialidad que estuvo postergada y ver cómo se arregla este tema de la heterogeneidad perdedora. Y efectivamente está parado ahí, está estancado ahí. O sea, es que, sin ir para adelante ni para atrás. Y pasan los meses y es +1, -1, +2, -3, y así sucesivamente. Entonces hay determinado temor, en el buen sentido de la palabra, porque encima la estacionalidad del verano ayuda a los sectores probablemente vinculados a parar un poco, a las vacaciones, más allá del problema de la competencia exterior que tiene la Argentina, pero a muchos sectores que sobre llovido mojado, porque si no reaccionan antes de fin de año, después le viene todo el verano por delante, viste que es agobiante. Es terrible, Bueno, terrible. ese es un tema hoy y está ocurriendo efectivamente. Lo peor que hay es desconocerlo. No, totalmente. Estamos hablando con Carlos Melconian. Vos sabés que la semana pasada estuve justo en una reunión donde había referentes del sistema financiero, banqueros y demás, y volví a escuchar algo que se escuchaba mucho décadas atrás, que es la teoría de vuelta del derrame, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros estamos en este sector que vos describís como ganador, ¿no? Claro. Y va a empezar a derramar. Ahora, mi pregunta es, ¿ese derrame es garantizado? Digo, ¿hasta dónde, si crece un sector, reinvierte o retira ganancia? No, yo no puedo traicionarme y ser incoherente. Sí poner las palabras justas, porque yo no ando en la joda de opositor o después yo de los títulos no me puedo hacer cargo. Pero son sectores que tienen una potencialidad de derrame menor. Vos tenés que pensar que son sectores muy útiles para la macroeconomía. Un
sector que genera divisas, que es un problema para Argentina eternamente, es un sector muy bienvenido, pero su función de repente está más concentrada en el derrame de divisas macroeconómico, que es muy bienvenido. Y no es que en el resto de sus cadenas de proveedores no derrame, pero tiene potencialidad de derrame inferior. No es lo mismo una zona urbana vinculada a la industria, al comercio, a la construcción, que una provincia de gran potencialidad de energía, de gas o hasta de pampa húmeda, que genera ingresos buenísimos para la macroeconomía del país, porque efectivamente Vaca Muerta puede estar siendo otra pampa húmeda en el 2030-31 y alguien se tiene que ocupar de ponerlo en marcha, pero yo honestamente, como me gusta ir de frente sin doble discurso, el derrame en términos de que le llegue a la gente es menor. Vos me decís, ¿y entonces qué hacemos? ¿No lo tenemos? No, de ninguna manera. Lo que sí que no esperemos que eso se ocupe del derrame popular. Entonces, eso queda muy concentrado, queda muy limitado, en términos de ganancias, de desinversión, de llevártela. Acá es donde se mezclan esos conceptos. Por eso hay que ser justos en la definición. Lo que estoy diciendo no justifica entonces que son unos chantas que se lo llevan. De ninguna manera. Lo que estamos tratando de decir es que es utilísimo para el país. Y si me preguntás, si estuvieras vos, ¿le darías rienda suelta a eso? Absolutamente. ¿Cómo no lo va a hacer? Ahora, no hay que confundir eso con el derrame popular, porque de ahí no va a venir derrame popular. Entonces lo que hay que hacer es aclararle esto a la gente, no ponérsela de enemiga a estos sectores. El riesgo país... ¿Se entendió? Perfecto, pero perfecto. Ahora... Es muy importante todo eso, porque uno entiende cada vez que le toca hablar que intenta llegar a la gente y ayudar al país con estos comentarios. Lamentablemente estamos en un gobierno donde si no lo acariciás todo el día y hablas bien de él, cree que sos Contreras. A mí me importa un carajo eso. Pero es muy importante que se vaya entendiendo esto sin crear falsos enemigos. Es un aplauso de pie para los señores ganadores, pero hay que mirar también a los perdedores. Y a ese sector, ¿no? Que de repente, porque bueno, se desarmaron las LELIQ, subieron la tasa, no se quiso mantener el tipo de cambio, se subió la tasa y de repente el tipo de una pyme que quiere comprar tela para hacer remera y no tiene la guita y quiere sacar un préstamo, las tasas, si bien bajaron un poquito, siguen altísimas. ¿Hay algún horizonte, esta palabra que vos también usaste, para los próximos meses? Sí, si se retoma la senda, acá no hay que tener vergüenza en decirlo. Mira, este equipo económico, y yo lo he dicho así, pero después la cagada cuando digo esto que ponen, Melconian criticó, es que el equipo económico acá tuvo dos eventos de mala praxis. Uno es todo lo que acabas de decir, muy técnico, de LELIQ, LEFI y todo lo demás, que lo siguen ponderando como que vinieron a hacer una revolución y tuvimos un problema de una montaña rusa con la tasa de interés y ahí hay que volver a monetizar la economía. La economía tiene chance de ser monetizada, porque no es solo que baje la tasa de interés, sino que aumente el crédito. La respuesta es sí tiene chance. Hay que hacerlo. El gobierno en algún momento, cuando retome una política macroeconómica integral, tiene chance de hacerlo. No es un imposible, pero lo tiene que hacer. Juntamente
con el sector externo, la compra de dólares, la utilización del superávit fiscal. Lamentablemente veo en cada intervención del equipo económico que sigue haciendo caso omiso de algunas cosas y sigue apelando a su especialidad, que es la deuda. Entonces vos me decís, ¿qué esto que te estoy preguntando, tiene solución o no tiene solución? Sí tiene solución, pero tienen que retomar un camino integral de política macroeconómica adecuada, pero tiene solución. Entonces vos me decís, la cuestión del crédito, ¿puede retomar? Sí, en una mezcla de política económica, de reganar la confianza, de comprar dólares, puede retomar. Es decir, está tardando la baja del riesgo que se asocia a la tasa de interés. Sí, ayer por primera vez en un acto que lo enaltece, el propio ministro dice, está costando, yo creí que a esta altura íbamos a estar en otra cosa. Y por supuesto eso no es en la Argentina un problema de este gobierno, es un problema de la acumulación de un país que no ha sido cumplidor. Y entonces lo carga al que le toque. Si hoy hubiera estado yo ahí también me hubiera costado. No es que el que habla es Maradona y el otro es un tronco. Pero bueno, hay que ayudarse y dejarse ayudar. Entonces esa pregunta que vos me haces es menos complicada que la otra. La pregunta de si puede retomar el crédito es sí y es más accesible. La pregunta de cuál es la reconversión de Argentina y hacia dónde vamos es más difícil, entre otras cosas porque yo creo que ni el gobierno lo explica bien ni sabe lo que quiere. Claro. Ahora, es la época en donde muchos cobran el aguinaldo, los que están en relación de dependencia. Obviamente la gran mayoría de Argentina no está en relación de dependencia, así que ni lo ve. Pero en los medios empiezan a ver algunos columnistas que dice, te doy el consejo de qué hacer con el aguinaldo. Y yo miraba a uno el otro día y digo, ¿no saben que la gente paga la deuda ni bien entra, que el nivel de mora que hay? Sí. Primero déjame un mínimo detalle de lo que dijiste. No es que la gran mayoría está, ¿cómo usaste la palabra? Que no está en relación de dependencia, digo. Por eso. Es la primera vez que el número de informales supera a lo de relación de dependencia. Eso es porque evidentemente la propia reforma laboral la hizo el mercado de facto, y además porque estamos en otra época. Vos tenés que hablar con los pibes menores de 30 años a ver qué quieren. Ninguno quiere las viejas leyes sindicales que tenía la Argentina. Lo digo ahora que se tiene que actualizar todo este esquema, que vamos a ver qué sale de ahí. Me gustó esa frase, la reforma laboral la hizo el mercado de facto ya. Sí, claro. Está en ese número. Si vos temblás para tomar un tipo en blanco, justamente porque perdés 9-1 con la justicia laboral frente a cualquier evento. Entonces, hay que terminar de entender que salvo 4 vivos, que la justicia laboral y que los fallos laborales... Ay, justo se nos cortó. Qué momento. Bueno, ahí retomamos la comunicación. Estamos hablando con Carlos Melconian. Frase quirúrgica. La reforma laboral ya la hizo el mercado de facto y es lo que tiene razón, ¿no? Y se ve reflejado en esos números, ¿no? Donde la informalidad de la Argentina está por encima de la formalidad, y es lo que viene sucediendo ya desde hace varios años, ¿no? No es algo que empieza a suceder ahora, ¿no? Y esto también es cierto, ¿no? De repente uno lo ve y decís, bueno, ves las columnas. Los consejos para hacer con el aguinaldo no están. Ahí retomamos la comunicación con Carlos, ¿no? No sé dónde se cortó, pero te estaba diciendo que los fallos laborales de esa manera terminan siendo contra el trabajador al final. Porque justamente termina sucediendo que luego se para la demanda de trabajo
formal y donde toda la cuestión costista de aportes patronales, personales, todo eso es fiscal. Ahí el gobierno está con un anuncio fiscal que no sé cómo lo van a financiar, pero bueno, eso es fiscal. Ahora, el siguiente tema de tu comentario, que comparto, es que el aguinaldo es para tapar agujero. Y sí. Es para eso. Sí, para tapar agujero. Es para eso. Y vos, a ver, cuando de repente vos ves, ¿no?, las dos reformas, que en realidad tenemos una sola, en el listado que hay es grandísimo, ¿no?, de la sesión extraordinaria, solamente van a llegar a debatir presupuesto y quizás media sanción a la reforma laboral, pero como para reactivar, hoy al empresario le pesa más lo que puede llegar a cambiar con la reforma laboral o lo que suceda en una eventual reforma impositiva, de la cual todavía no tenemos muchos detalles. De hecho, primero coincido en que no tenemos mucho detalle. Segundo, tenemos que ver qué sale. Tercero, como economista de profesión, creo que las dos son complementarias a retomar la ruta macroeconómica. Es decir, las dos reformas sin retomar la ruta macroeconómica no van a ningún lado. Retomando la ruta macroeconómica y haciendo crecer a la economía, son complementariamente muy potentes. Yo no comparto que las dos reformas hacen crecer. Yo creo que las dos reformas se potencian y se implementan en el camino de crecimiento. Si no, es imposible. Si vos, para jugar a la pelota tenés que estar en un lugar de césped, vos arriba de la roca no podés jugar a la pelota. No. Entonces, vos primero tenés que tener el terreno por lo menos nivelado, de césped o de tierra sin piedra, y recién ahí podés jugar a la pelota. Esas son las reformas. Carlos, gracias por esta charla con nosotros, un fuerte abrazo. Por favor, abrazo a ustedes y gracias a ustedes. Gracias. Carlos Melconian, economista, pasó por acá, por Delta 90.3.